Elías de Vida. El cheque como título ejecutivo dentro de nuestra legislación ecuatoriana. La ley de cheques y el código de procedimiento nos dan la pauta, en este caso la ley de cheques nos da la pauta ¿para qué? Para que el portador de un cheque pueda hacerle efectivo al mismo ante el emisor, el que giró el cheque, de diferentes maneras. Así tenemos que el cheque puede ser reclamado vía judicialmente ante los jueces de lo civil o también en materia penal. Vamos a referirnos en este momento al cheque que ha sido protestado por insuficiencia de fondos en materia penal. Al respecto tenemos que manifestar que el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal establece que las penas serán de 3 a 2 años de prisión para aquella persona que emite un cheque sin provisión de fondos. En este caso, el portador o tenedor del documento tendrá que hacer prevalecer sus derechos ante la Fiscalía. ¿Cómo? Presentando una denuncia, ¿para qué? Para que se le notifique al girador del cheque para que en el plazo de 24 horas cancele el importe del documento. Caso de así hacerlo, pues el juicio podría terminar en esa instancia. Pero de no hacerlo, pese a estar notificado legalmente, se establece que el que giró el documento bancario, la actitud de él fue dolosa. ¿Por qué? Porque primero supo que a sabiendas de que no tenía la provisión de los fondos suficientes emitió el cheque. Dadas las circunstancias, con la notificación que hace el señor fiscal del documento bancario para que cancele dentro del término de 24 horas, de igual manera no lo hace, da la pauta ¿para qué? Para que se inicie la acción penal a través de la instrucción fiscal, donde el señor fiscal, haciendo recopilación de todos los documentos, de todas las pruebas que crea pertinentes, se llegará a establecer si existió o no existió el dolo en este tipo de acciones. Desde otro punto de vista, en materia civil, en cambio, el cheque, para que sea efectivizado o sea cobrado a través de la vía civil en un título ejecutivo, dice la ley muy claramente, el artículo 57 de la ley de cheques establece que el cheque tiene que ser protestado de la fecha de la emisión, tendrá únicamente que ser presentado 20 días cuando se refiere de cheques emitidos en el Ecuador, y cuando se refiere de cheques emitidos en el exterior de 90 días, tienen que ser presentados a su cobro. De presentado al cobro y protestado de entre ese plazo o ese lapso de los 20 días, el portador del documento, el tenedor del documento, para hacerlo efectivo en materia civil, exclusivamente tendrá que hacerle en el lapso de 6 meses. Caso contrario, se acabaría de perder la acción ejecutiva y la única acción que le quedaría sería la verbal sumaria, de la cual trataremos en una próxima edición. Con el documento protestado en insuficiencia de fondos, dentro de los 20 días, la acción ejecutiva iniciada antes de los 6 meses prevalecerá igual que una letra de cambio. Se adjuntará a la demanda un documento que se establezca que el deudor del cheque o el que giró el cheque tiene determinados bienes en la ciudad. Exactamente el trámite ejecutivo. No así cuando, una vez que ha sido emitido el cheque y protestado dentro de los 20 días y se ha dejado pasar más de los 6 meses, que es lo que establece la ley, la acción que le queda al tenedor del cheque es la acción verbal sumaria. Verbal sumaria que dice la ley que los actos por los que no están determinados dentro del juicio ejecutivo se viene a encaminar dentro de la acción verbal sumaria. ¿Para qué? Para que el poseedor del documento haga prevalecer sus derechos ante el juez competente. Presentada la demanda, a diferencia del título ejecutivo, aquí no se va a adjuntar ningún tipo de documentos que justifiquen si la propiedad o es o no es de la persona que emitió el cheque. En el proceso se establecerá y en sentencia se llegará a obtener de que el derecho que tiene el portador del cheque es el legítimo. ¿Cómo? El trámite del juicio verbal sumario es el siguiente. El juicio verbal sumario con un cheque presentado el juicio se procederá a citar al demandado.
¿Para qué? En la audiencia de conciliación, que quiero que tengan muy en cuenta y consideren que mientras en el juicio ejecutivo hablamos de una junta de conciliación en la que el señor juez toma parte, ¿para qué? Para que lleguen a un advenimiento y puedan solucionar el problema. En el juicio verbal sumario, por el contrario, estamos hablando de una audiencia de conciliación. Audiencia de conciliación que en el caso de que las partes lleguen de igual manera a un advenimiento, el señor juez tomará nota de esto en un acta y determinará si existió o no existió el acuerdo o hubo algún acuerdo. ¿Para qué? Para que las partes lleguen a ese determinado acuerdo. Caso contrario, en la misma audiencia el señor juez solicitará que se abra la causa a prueba por el término de 6 días. En el término de prueba concedido por el señor juez por los 6 días, las partes tendrán que determinar los fundamentos de hecho, de derecho, las excepciones que presente cada uno de ellos, determinando si existe o no existe. Concluido el término de prueba, exposiciones en derecho, y luego de las exposiciones de derecho, obviamente, vendrá la sentencia. De la sentencia se tendrá que proceder con la liquidación para que el deudor o la persona que emitió el cheque cumpla con su obligación. Está obligado a que eso se cumpla a rajatabla como determina la sentencia. De no ser así, el señor juez tendrá que determinar otro tipo de acciones para que se cumpla con la misma. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando hablábamos de la letra de cambio, decíamos que la obligación y el título son ejecutivos. ¿Por qué? Porque no son derechos dudosos, pues. Son derechos que están determinados ya por la ley. Son derechos que tienen que cumplirse. A diferencia del juicio verbal sumario. En el juicio verbal sumario vamos recién a determinar la existencia de un derecho a través del trámite del juicio verbal sumario. ¿Por qué? Porque estamos exigiendo el pago de un documento, en este caso de un cheque. ¿Por qué? Porque el cheque salió protestado por insuficiencia de fondos y no fue presentado a tiempo dentro del juicio ejecutivo. Entonces estamos exigiendo que se cumpla un derecho. Por lo tanto, el señor juez determinará en sentencia la existencia o no de ese derecho. Estamos dispuestos para presentar mayor información, que se comuniquen con nosotros para sugerencias o comentarios que tengan sobre este particular. Gracias. Elías de Vida.